a dar explicación a la tarea 3, componente del manejo integrado de plagas. Nuestro grupo está conformado por Germán Orlando Flores López, Oscar Diego Amortegui Pérez, César Hernán, Penuela Hernández, Esteban Alexander Gómez Méndez y mi persona, María José Severiche Padilla. Buenas noches, quien les habla César Peñuela. El manejo integrado de plagas es una estrategia que combina diferentes métodos de control para mantener las poblaciones de plagas por debajo de niveles que causen algún daño económico a los cultivos. Esta estrategia se basa en la integración de prácticas culturales, biológicas, químicas y genéticas, así como el uso de técnicas de esterilización y ecología química. Cada uno de estos componentes juega un papel importante en la reducción de la incidencia y el impacto de las plagas, promoviendo un manejo sostenible y eficiente de los cultivos. Las técnicas de manejo más comunes son el control cultural, el control biológico, la resistencia de plantas e insectos, la ecología química, la ingeniería genética y las técnicas de esterilización de insectos. Estos métodos, cuando se combinan, proporcionan un enfoque integral y efectivo para el manejo de plagas en la agricultura. Bueno, me presento, mi nombre es Esteban. Bueno, inicialmente partimos del control cultural de la broca. Cabe aclarar que escogimos el cultivo de café y esta plaga que es muy importante económicamente, como es la broca. Como primer punto clave en el control cultural tenemos la cosecha, ya que reduce las poblaciones de broca en los cafetales. Ya pues hay otras técnicas como es el uso de la práctica RR, que significa recolección y repase. ¿Qué quiere decir? Que se le hace una recolección oportuna de frutos maduros y el repase después del último pase de la cosecha. Así pues se corta un poco el ciclo de la broca y pues adicional a eso se eliminan frutos donde esta plaga puede hospedar. Pues adicional a eso tenemos el manejo en el beneficio del café para evitar que escape la broca durante la recolección y el beneficio. Pero para, digamos, obtener dicho beneficio, sí es necesario hacer las siguientes prácticas, como es mantener las tolvas de residuo cubiertas con una tapa plástica, la cual pues va a ir impregnada de aceite, eh, totalmente de aceite o grasa, con el fin de que pues aquellas brocas que se lleguen a volar pues queden atrapadas ahí. Otra técnica es despulpar sin agua. Con eso pues se evita que las brocas salgan por los desagües, pues cuando se vaya el despulpado por el medio de agua. Ya si se hace el despulpado con agua, pues sí se aconseja que en los desagües pongan una serie de filtro o malla donde se puedan capturar las brocas. También tenemos secar primero el café proveniente de lotes muy infestados. Con esto garantizamos cortar definitivamente el ciclo biológico de esta plaga, como es huevos, larvas y pupas. Por último, tenemos una técnica que usan mucho los caficultores, que es la renovación de cafetales. Porque pues al tener lotes viejos o plantas muy viejas, sirve de hospedaje para esta plaga que es muy principal en el cultivo de café. Eh, Siguiente, por favor. Mi nombre es María José. El tema que yo escogí fue el control biológico de la broca. Existen enemigos naturales para controlar las plagas. En este caso, para la broca tenemos dos ejemplos, los hongos y las avispas. Hongos como el Boveria, que se encuentra infectando la broca, es un hongo entomopatógeno que se usa como insecticida biológico. Para que el hongo infecte a la broca, debe interactuar en contacto con su cuerpo. Luego el hongo germina y penetra el insecto y se produce la reproducción. Cuando se observa una mota o moho blanco sobre el cuerpo de la broca, ha ocurrido la infección por el hongo y el hongo sigue infectando a otras brocas. Para su forma de aplicación, el hongo puede aplicarse con todos los equipos disponibles para el cultivo del café. No deben hacerse mezclas de insecticidas o fungicidas con el hongo. Eh,
Para la aplicación del hongo se puede hacer con una aspersora motorizada de espalda y el hongo debe asperjarse durante la época de cosecha. Al mismo tiempo debe asperjarse la base de los árboles para infectar las brocas que salgan de los frutos. Las avispas. Para las avispas, la Federación de Cafeteros ha liberado avispas para que se establezcan en la zona cafetera como enemigos naturales de la broca. Entre ellas las avispas Costa de Marfil, la avispa de Uganda y la avispa de Togo. Las avispas atacan a la broca dentro o fuera del grano del café y finalmente se producen en las larvas, en las pupas y en los adultos. Las épocas más oportunas para la liberación en el cafetal son al terminar la cosecha principal y después de la mitaca. Las avispas se liberan en los focos de la finca donde la población de broca es más alta y se recomienda su aplicación en todo el cafetal. Los hongos y las avispas pueden utilizarse en el programa de manejo integrado de plagas del café, dando el tiempo entre la aplicación de los hongos y la liberación de las avispas, sea de 8 días después para disminuir los riesgos de infectación en las avispas y los insecticidas recomendados para el control de la broca con licencia de ICA causan altas mortalidades a las avispas. Solo se recomienda la aplicación cuando han transcurrido mínimo unos 30 días después de la liberación. Si los insecticidas se asperjan primero hay que esperar 21 días después. Ya, eso sería todo. Siguiente. Bueno, resistencia de plantas a insectos. Pues actualmente a nivel aquí de Colombia aún no hay variedades que sean resistentes a la broca, pero sí están realizando los estudios a ver si es posible de sacar pues algunas variedades que tengan resistencia a dicha plaga. Pero sí sería que a futuro pues lograran sacar estos resultados, porque pues el empleo de variedades resistentes aumenta la eficiencia del manejo integrado debido a que permite reducir el número de individuos por generación y prolonga su periodo de desarrollo. Esto disminuye el crecimiento de la población y mantiene los insectos por debajo de los niveles de daño económico. Y pues al no tener también pues este tipo de plaga que como les había nombrado afecta mucho los cafetales, la producción sería más estable y los caficultores no estarían en pérdida. Sin embargo, hay métodos o una serie de técnicas que se están usando, digamos, para generar resistencia en cuanto a esta plaga, que es la antibiosis y la anticenosis. ¿En qué consiste la antibiosis? Esta se produce cuando la broca se alimenta de la planta y esta ejerce un efecto adverso sobre la biología del mismo. Y la anticenosis se presenta cuando un genotipo es menos utilizado por un insecto para alimentación, oviposición o abrigo que otra en igualdad de condición. Hace poco pues sí sacaron el resultado de que están logrando pues el grano del café pues tiene una enzima que es la responsable de la digestión principal del carbohidrato que contiene ese grano de café. Entonces lo que buscan es bloquear esa enzima y con eso se abrirían nuevas vías de control, por decirlo así, genético, generando resistencia contra la plaga denominada la broca. Siguiente, por favor. Mi nombre es Germán Orlando Flores. A continuación voy a hablar de lo que es la ecología química. La ecología química estudia las interacciones entre las plantas, los insectos, plaga, así como también los controladores naturales. Estudia interacciones químicas en los procesos de emisión. Los semioquímicos básicamente son aquellas sustancias que se encargan de la comunicación entre los seres vivos. Pues las señales químicas son el principal mecanismo de comunicación entre los organismos.
Los volátiles de las plantas básicamente se encargan también, son la sustancia que hace que ella pueda buscar los polinizadores, responder ante estrés biótico, estrés abiótico, así como establecer mecanismos de defensa contra los enemigos naturales de la planta. Ya hablando para el caso del café, como el compañero lo mencionaba antes, en la resistencia de las plantas, es poco lo que se ha avanzado, sin embargo, se están generando algunos estudios, con lo cual sería ideal poder tener plantas que mediante estos semioquímicos puedan tener la función de atraer enemigos naturales para que controlen las plagas o, por el contrario, generar repelencia en la plaga mediante estas sustancias. También se está estudiando, porque sería importante encontrar en las variedades cuáles pueden emitir esos semioquímicos que puedan generar repelencia y apostarle más a estas variedades. Y básicamente los estudios que se realizan son de olfatometría, porque pues ellos generan esos aromas y es por esto que se ven atraídos. Digamos que también se busca el tema de por medio de feromonas, hacer como una especie de control en el comportamiento sexual en las plagas para que ellas ya se desvíen hacia otro lugar y no puedan encontrarse entre hembras y machos. Es decir, que si ponemos unas feromonas en algún lugar, desviamos a los machos para poder tenerlos en una trampa y controlarlos de esta manera. Y siguiente. Ingeniería genética. Una de las principales líneas de investigación en Cenicafé ha sido el desarrollo de variedades de café resistentes a la roya, Emilia Bastarix. Dentro de la ingeniería genética se encuentra la transformación genética, que es el uso de técnicas como la biobalística y la transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens para introducir genes de interés en las plantas de café y que éstas sean más resistentes. De igual forma, la edición de genes, que es la aplicación de tecnologías de edición de genes como CR y SPR-Cas9 para realizar modificaciones precisas en el genoma de café y que éste sea más resistente principalmente a la roya. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Oscar Iván Ortegui Pérez. A continuación les voy a hablar sobre técnicas de esterilización de insectos plaga. Las técnicas de esterilización de insectos plaga son son estrategias de importantes en el manejo integrado de plagas. Se manejan diferentes esterilizaciones, como está la química, esterilización por calor, radiación con rayos X. Esto busca disminuir las diferentes plagas para así tener menos población de plagas que afecten a los diferentes cultivos. De esta manera, los machos se vuelven estériles y aparean con las hembras. Las hembras depositan huevos en los cuales no van a eclosionar debido a que los machos no están fértiles. De esta manera, la esterilización es muy importante debido a que pues vamos a disminuir mucho la capacidad de alguna plaga para reproducirse. Por lo menos en el café disminuiría a las brocas, pues especialmente para así pues disminuir esta plaga que es muy que afecta mucho al café. Por lo tanto, pues digamos, es muy eficaz. De esto, pues se llevaría a cabo, digamos, la esterilización en machos y se llevan a diferentes cultivos para así disminuir la población. De esta manera, pues así brindar a los agricultores a poder bajar y disminuir las diferentes especies de plagas que afectan a los diferentes cultivos. Otra de las técnicas usadas es el control químico.
El control químico en el cultivo del café implica el uso de insecticidas para manejar y reducir las poblaciones plaga que afectan los cafetales. Este tipo de manejo se utiliza cuando los niveles de infestación superan umbrales mínimos aceptados y justifican su aplicación. Se deben realizar en las plantas dañadas o afectadas en el momento adecuado, siendo aplicados con equipos especializados. Las principales plagas del café son la broca, el minador del café y la cochinilla. Es importante tener muy buenas prácticas en el control químico, dentro de las que se destacan la selección de productos, rotación de ingredientes activos, aplicación responsable y el monitoreo y evaluación frecuente de los productos. El impacto del control químico puede ser positivo, que representa principalmente la reducción de plagas sin generar algún daño al cultivo, o negativo, dentro del cual se puede ver que no hay un control de la plaga, o también que puede generar alguna fitotoxicidad en las plantas. Bueno, de todo lo que hemos hablado, de los diferentes métodos, los estudios que se realizan, se puede concluir que el manejo integrado de plagas combina diferentes métodos de control para mantener las poblaciones de plagas por debajo de los niveles donde causen daños económicos. Los controles culturales involucran manipulación del entorno biológico y físico de la plaga para hacer que ésta pues no sea adecuada. El control biológico de plagas, a menudo denominado biocontrol, es uno de los métodos de gestión de plagas que utiliza depredadores, parasitoides o patógenos naturales. Y el uso de nuevas alternativas para el control de plagas busca reducir el uso de agroquímicos y de esta forma poder ser más amigables con el medio ambiente. Bueno, a continuación voy a hablar sobre recomendaciones. Digamos, implementar distintas variedades de híbridos resistentes a plagas generales, ya sea por cruzamientos o selección natural. Utilizar plantas o sustratos que emitan sustancias que repelen a los insectos plaga. En este caso pueden ser el uso de aceites a base de ajo, ruda, ají, entre otros. Emplear sustancias químicas que afecten directamente a las plagas sin producir daño irreversible a insectos benéficos o al ambiente natural de un ecosistema. Producir plantas que produzcan toxinas especiales para las plagas con el fin de minimizar la utilización de plaguicidas químicos. A continuación están las referencias. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra sustentación. Muchas gracias a todos. Gracias.